Nos atiende el señor ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Ministro Arce, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted y a sus oyentes. Pues, ministro, usted debe ser respetuoso de los fallos de los jueces, pero independientemente puede opinar sobre los mismos. Un tribunal de Ibagué le permite al municipio decidir si puede o no puede hacer minería, lo cual para muchos es poner en jaque a la minería formal. Por supuesto que todos queremos que se acabe la ilegalidad, la minería ilegal, pero hay procesos que vienen siendo autorizados, monitoreados en materia ambiental, a los que se les da la posibilidad de comenzar a explorar, y el alcalde pues ha decidido promover un plebiscito, una pregunta en donde la respuesta no es muy difícil de adivinar por la manera como está construida la pregunta. O sea, es improbable que ese plebiscito vaya a ganar por la manera como está hecha la pregunta. Señor ministro, ¿cuál es su opinión y ustedes qué pueden hacer? Pues Julio, la sentencia no la conocemos en detalle todavía, pero como bien menciona usted, conocemos la pregunta. Y déjeme aventurarme un poco a contestar esa pregunta. Cuando usted le pregunta, creo yo, a cualquier ciudadano responsable, si usted está de acuerdo, sí o no, con que cualquier territorio del país se ejecuten proyectos o actividades mineras que contaminen el suelo o contaminen las aguas, pues si yo estuviera en Ibagué creo que votaría no. Porque esa no es la minería que nosotros queremos hacer. Nosotros no estamos promocionando, ni protegiendo, ni impulsando actividades mineras que acaben con el medio ambiente y que no respeten las reglas ambientales. Y esta es una discusión que hemos tenido con ustedes hace algunas semanas y tal vez con Alberto, y es que la actividad legal es una actividad que se hace en el cumplimiento estricto de las normas ambientales, con solicitudes de licenciamiento, con manejo de impactos ambientales. Y esta pregunta, que es una pregunta relativamente obvia, pues evidentemente esa no es la minería que nosotros queremos, ni la que estamos impulsando desde el ministerio ni desde la institucionalidad minera. Precisamente, ministro, mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué efecto podría tener sobre la minería formal si la pregunta pues está ligada con una minería que pues con la que nadie está de acuerdo, pero en su efecto podría tener, digamos, un impacto en algunas áreas donde ya se ha adjudicado exploración en este sentido y podría verse afectada? ¿Cuál es, digamos, el impacto que tendría sobre esta minería formal que promueve el gobierno y que promueven las grandes empresas dedicadas al tema? Mira, en el caso de Ibagué particularmente no hay dentro del territorio de Ibagué grandes proyectos de explotación minera. Las actividades importantes que se desarrollan en esta industria está en la producción de materiales de construcción. De hecho, hay una explotación relativamente importante de una compañía que no tengo la cifra exacta, pero que sé que produce un número de empleos superior a los 1.000 empleos. Pero de nuevo, esas son actividades que se hacen dentro del marco de la ley, con el cumplimiento de los procesos de licenciamiento ambiental. Y aquí creo que la autoridad en esta materia son las autoridades ambientales, quienes definen bajo qué estándares ambientales se autorizan esas licencias y verifican el cumplimiento de esas restricciones y el tratamiento de esos impactos. Ahora, el ordenamiento legal, un poco lo que el tribunal le está autorizando al alcalde, pues es hacer una consulta que entiendo que además cuesta un dinero importante, pero esa consulta no tiene el poder de cambiar el ordenamiento jurídico. Esa discusión, si quisiéramos llevar la discusión política que el alcalde ha planteado a la reglamentación, pues tendrá que pasar por la discusión en el Congreso, que es la autoridad máxima en definir las normas legales que le aplican a esta actividad. Y entonces ahí, digamos, haciendo este plebiscito que, como usted lo dice, reconoce que pues tiene un alto costo, y el viernes hablábamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, que también decía que era igual al presupuesto que se estaba destinando a recreación y deporte. ¿Se podría hacer algo para evitar hacer pues esta consulta, que finalmente pues desde ya se puede anticipar cuál podría ser el resultado? Pues es una discusión de los ibaguereños y de las autoridades en Ibagué. Yo entiendo que el alcalde ha sido muy activo políticamente y vocal en este propósito. Desde su campaña lo había planteado. Él está cumpliendo un poco con lo que él prometió en su campaña, era que iba a hacer este tipo de consultas. Creo que el Consejo Municipal y las autoridades locales pues tendrán que
medir el uso de esos recursos. Lo que quisiera hacer yo, además muy respetuoso de lo que el tribunal ha autorizado, porque es absolutamente legítima hacer una consulta y hacer una pregunta, es cuáles son las consecuencias que esta generaría, y esta discusión pues es una discusión más de orden legal, porque la consulta no tiene la capacidad de cambiar el ordenamiento legal existente en el país. Y de nuevo, más allá de eso, para salirnos un poco de la leguleyada, yo creo que es deber tanto del Ejecutivo como del Legislativo y de las Cortes entender que hay una actividad lícita, que es la explotación y extracción legítima de los minerales, que es una actividad esencial para la economía, que produce 350.000 empleos en todo el país, que produce rentas y regalías, y que definir el futuro de esa actividad pues es una discusión de un orden superior que tiene que respetar además los derechos de los individuos involucrados en estos procesos. Ministro, ahora quiero hablarle sobre otro tema que está sobre el tapete, y es Electricaribe, porque sigue teniendo muchos problemas, pero sobre todo después de la información que se conoció y que reveló la Contraloría General de la República, en donde se habla que de los 133.000 millones aproximadamente que correspondían a giros que se le hicieron a Electricaribe, solo 7.734 están en fiducias y el resto pues están girados a terceros. Mañana usted está citado a un debate en el Congreso de la República, en la Comisión Tercera, en donde se va a proponer que se intervenga Electricaribe, pero que además que se le dé esa contratación a otra empresa. ¿Usted cree que eso es factible, o cuál es la solución que están planteando para este problema que tiene la gente en la costa? Camila, nosotros llevamos las semanas que yo llevo a cargo del ministerio, discutiendo con el accionista de la compañía cuál es la capacidad que este accionista, que es un privado, a quien tenemos que respetarle sus derechos legales, de honrar los compromisos que ha venido adquiriendo en los últimos meses de financiar un plan de inversiones que los ayude a garantizar a los usuarios de que van a recibir el servicio que requieren. Solo para ponerle un poquito de contexto, en la última década, incluso un poco más de una década, en la región Caribe solamente se han ejecutado 3 grandes proyectos de infraestructura de conectividad. En el último año se han abierto convocatorias y adjudicado una cifra cercana a los 30 proyectos. Estos proyectos tienen 3 niveles: proyectos del sistema nacional, del sistema regional y del sistema local. Los proyectos regionales y nacionales los ha venido adelantando la UME y la institucionalidad del sector eléctrico, y esa actualización en esas redes y en esa infraestructura pues va a ser muy importante para garantizar la prestación del servicio en el Caribe. Pero tenemos un hueco, y es todas las inversiones que se hacen a nivel local, y ahí vuelvo y le digo, el responsable de estas inversiones es el operador, que en este caso es una entidad privada que presta un servicio público y que adquiere unas obligaciones que no ha cumplido. Esas obligaciones, lo que necesitamos para asegurarle a la gente del Caribe que las soluciones que se plantearon desde el año pasado se van a ejecutar, lo que requieren es una inversión de por lo menos 1.1 billones de pesos que hasta la fecha la compañía no ha hecho. El problema de control y supervisión de esas obligaciones es de la Superintendencia de Servicios Públicos, pero el problema de fondo es un problema financiero, y es cuál es la capacidad que este operador privado tiene de garantizar esos recursos para poder completar el plan de conectividad que se planteó con Plan Seco Caribe el año pasado. Usted dice que la supervisión es de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y no del Ministerio, y me imagino que esa respuesta la da porque le han achacado al Ministerio que en medio de los recursos que podrían estar en detrimento patrimonial, pues no se hizo una vigilancia adecuada, ministro. Pero sin embargo, ¿cuál es la respuesta de ustedes desde la cartera sobre ese informe que entregó la Contraloría, en donde hay dineros de Electricaribe que se les entregó a la empresa, que terminaron no prestando bien el servicio, pero que además parece que terminaron en detrimento patrimonial? Allí Camila, discúlpeme que me salté la respuesta a esa pregunta específica, pero el informe de la Contraloría primero recoge proyectos de electrificación rural y de normalización de redes, que son proyectos que se financian desde el Ministerio con recursos del presupuesto nacional, y hace un informe donde recoge 4 o 5 años de mala ejecución de proyectos. El Ministerio ejecuta una cifra cercana a los 400 proyectos anuales. Se centra la auditoría de la Contraloría en 3 contratos de Electricaribe. Un contrato de estos, para darle un ejemplo, recoge 139 proyectos diferentes, de los cuales casi la mitad, o una cifra cercana a los 60 proyectos, ya han sido entregados, y hay un grupo de proyectos que, si bien están terminados,
por tratarse de un contrato que agrupa un gran número de proyectos individuales, pues en el informe de la Contraloría pues no reconoce o no ve los cronogramas de estas obras que se deben estar incorporando en este segundo semestre. Ahora, esto no quiere decir que no haya problemas en la ejecución de estos proyectos, pero pues no son ni del orden ni de las dimensiones del informe de la Contraloría, y es parte pues de la respuesta que nosotros le estamos dando. Yo creo que hemos sido poco eficientes en la ejecución de estos proyectos, en eso yo comparto la preocupación de la Contraloría, pero aquí no ha habido detrimento ni ha habido pérdida de recursos. Estos proyectos todos se ejecutan a través de esquemas fiduciarios y se pagan con el cumplimiento de la entrega de las obras. Allí hay unas cifras agregadas que presenta el informe, pues que nosotros estamos en condiciones de mostrar en cada uno de los casos qué recursos sí se han girado y qué recursos no se han girado. Vuelvo y le digo, creo que ha habido problemas de ejecución en los proyectos, pero no estamos hablando de pérdidas de recursos públicos, sino de una pobre y lenta ejecución de proyectos físicos en el territorio. Ministro, suerte, muchas gracias. A usted muchas gracias, buen día.